El día de hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y a lo largo de estas pláticas que hemos tenido con distintos expertos, hemos entendido, hemos platicado acerca de que los negocios son integrales. Cuando hablamos de finanzas, regularmente hablamos de estados de resultados, de balances, de flujos, pero a lo largo de estas pláticas hemos ido aprendiendo que no solo es eso, que hay algo muy importante. El día de hoy vamos a platicar de un tema fundamental para empresas chicas, medianas, grandes, extra grandes. Me atreveré a decir que es uno de estos temas fundamentales, que es una piedra angular para cualquier organización. Este es el ciclo de vida del colaborador, para lo cual el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, Isca González, que es una experta. ¿Cómo estás, Isca? Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Andrés. Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Y gracias por lo de experta. En realidad, soy una apasionada de procesos de recursos humanos, principalmente de atracción de talento. Y en mi experiencia, en mi carrera, sobre todo en reclutamiento internacional, esto que acabas de decir me encanta porque en verdad es algo que a veces no le prestamos atención. El ciclo de vida del colaborador, en realidad, todos lo hemos vivido, ya sea, incluso hasta como clientes te puede dar cuenta de muchas cosas cuando estás con una empresa, pero cuando somos colaboradores, cuando estamos como empleados dentro de una empresa, muchas veces no estamos conscientes del paso que tenemos en cada una de las etapas dentro de la organización y eso es algo que me apasiona. Te digo, he trabajado por pues ya más de 15 años en corporativos transnacionales en el área de reclutamiento y selección, pero también he colaborado en capacitación, en la planeación de la fuerza laboral y justo ahí es donde he visto un montón de cosas que me va a encantar platicar contigo. Me encanta. Y la verdad es que creo que esto que tú dices lo podemos redondear porque este ciclo, que obviamente todos en algún momento lo hemos vivido, por supuesto, pero que también las empresas tienen que entender que a veces ellos son los que lo propician, es parte de ello, ¿no? Entonces, para que podamos iniciar y podamos más o menos todos tener este nivel mínimo de conocimientos, eh, ¿cómo debemos entender este ciclo de vida de un colaborador? Cómo podrías decirlo de una forma muy ejecutiva para que las personas pudieran entenderlo? Literalmente, o sea, es un ciclo de vida, amigos. Vamos a imaginarlo así. Imagínate un círculo y es una constante, ¿no? Hacia allá va. El ciclo de vida del colaborador inicia cuando una empresa atrae talento. Es decir, la empresa, como en este caso decías, puede ser pequeña, puede ser un emprendedor que está empezando a crecer, va a atraer a alguien para que trabaje con él o con ella. Entonces, empieza cuando tú atraes a una persona. Lo reclutas, es decir, realmente pasa por un proceso de selección. Después entra a la organización y al entrar a la organización, ahí es donde empiezan muchos otros pasos que a veces, te digo, no los tenemos claros, pero o conscientes, que es desde la inducción, o sea, recibir a la persona. Después es el desarrollo de la persona, o sea, cuando tienes capacitaciones, cursos y cuando estás trabajando y dando resultados. Y al final es el cierre de ese ciclo, de esa etapa, que es el término de contrato. Puede ser voluntario o involuntario. Entonces, en realidad es como la línea de vida, o sea, llegas, naces, creces, te desarrollas y después te vas. Ya sea Ok, de manera voluntaria o involuntaria en este caso, ¿no? claro, y eso es bien importante, ¿no? Siempre he dicho, esto es los trabajos son una relación contractual y por ahí lo definen muchos expertos, es tú te puedes ir en el momento que tú quieras y la empresa te puede decir gracias en el momento que sea, ¿no? Claro, bajo ciertas condiciones, etcétera. Pero, por ejemplo, me gustaría que fuéramos ahondando y hablando de cada una de las etapas y que pudiéramos entender. Sobre todo, no hablar de estas empresas que son un ejemplo, porque sin duda hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero hay un tanto de empresas que no lo hacen tan bien o que lo hacen muy mal. Y que de repente se piensa que esto tiene que ver con el nivel de ventas, con el nivel de empresa, prestigio. No, la realidad es que yo me he topado con empresas que lo hacen muy bien siendo pequeñas y haciéndolo muy mal, empresas siendo referentes en la industria, ¿no? Entonces, creo que este es el tema donde tenemos que quitar estos paradigmas, porque también se piensa que este tipo de cosas, el ciclo de vida, llevar esta información es cara o no es para todos. Y la realidad es que en temas financieros decimos lo que no se mide, lo que no puedes medir, no puedes mejorar. Entonces, en esta primera parte donde hablamos de atracción, de repente en esta como
necesitamos una vacante y necesitamos una persona. Y esa persona de repente, hay empresas que piensan que es, pues, publica la vacante, ¿no? En alguna de estas plataformas o algunas que me llaman más la atención. En LinkedIn, que es donde tú más te mueves, de repente dice, necesito una persona que para tal puesto. ¿Qué va a hacer? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son? Nada, ¿no? Y entonces las lluvias de correos, de mensajes son enormes. Y yo me pongo a pensar, esta persona que está ahí tiene la capacidad de ver todos estos cientos o miles de currículums que mandan, porque yo me pongo a pensar, cuando tú no reduces bien tu segmento al que estás dirigiendo, tú es como un producto. A ver, hay 8.000 millones de personas en el mundo y como hay 8.000 millones de personas y yo vendo chicles, todos son mis clientes potenciales. No, claro que no. O sea, no es por ahí. O sea, no toda la gente que te haya estudiado una carrera o que haya tenido cierta escolaridad son personas para ti, ¿no? O sea, y en este tema de atracción creo que de repente hay, donde hay demasiado, no se termina de entender. En tu experiencia, ¿cuál es algo que deberían de considerar o no considerar en estas buenas y malas prácticas? Porque una de las cosas que buscamos en estas pláticas es poder ayudar y decir, a ver, si te sientes identificado, no te sientas mal. Todos hemos cometido errores. Entonces, el tema no es arrepentirnos o pensar en el hubiera, es cómo hacemos mejor las cosas, cómo hacemos que las cosas sucedan. Claro. Y es muy buena pregunta, sobre todo, insisto, para los emprendedores o para las empresas pequeñas, porque en realidad, o sea, el atraer talento, el reclutar, el entrevistar, si somos súper estrictos, en verdad no necesitas tanto presupuesto. El ciclo de vida del colaborador depende de la experiencia de las personas. O sea, la clave en atraer, entrevistar, seleccionar, contratar, evidentemente ahí sí va a estar el presupuesto. Desarrollar, puede haber presupuesto y la salida evidentemente va a involucrarse el dinero. Pero en todas estas etapas, la clave es la comunicación y el trato entre humanos, independientemente de que en el Inter llegues a utilizar un sistema que ahora con la inteligencia artificial puede ser hasta gratis. Si está de por medio una herramienta tecnológica, no necesariamente se deshumaniza un proceso. Y quiero empezar con eso porque, como bien decías al inicio, mucha gente dice, no, pues, o sea, yo necesito una persona que me ayude en esto y vamos a empezar con, pues, que me salga a buen precio, ¿no? O sea, necesito una persona, ¿cuánto me va a costar? En realidad, o sea, hoy, puntualmente hoy, si tú quieres, tú puedes contratar una inteligencia artificial, un asistente que haga las cosas. Pero en realidad, en muchísimas organizaciones todavía y en distintas funciones, todavía trabajamos con humanos. Contratamos humanos, hablamos con humanos. Esta parte de la atracción de talento es compleja porque mucha gente la subestima. La subestima el líder, la subestima el CEO, la subestima a veces hasta los mismos candidatos, los reclutadores y la gente que se involucra en todo el proceso de selección. Porque hablemos de generaciones. ¿Cuántas generaciones están mezcladas hoy dentro de las organizaciones, grandes o pequeñas? Claro. La gente que vivió hasta, yo te diría, o que experimentó estos procesos de empleabilidad, de empleo, de búsqueda de empleo, de contrataciones, hasta los noventas, principios de los 2000, era sencillo. La oferta y demanda de trabajo era todavía muy tradicional, se usaban mucho las entrevistas en persona, se usaba mucho el solo publicar. Publicar una vacante quiere decir, yo, empresa, le digo al mundo, necesito ayuda. Y afuera hay Oye, mucha gente que probablemente me puede ayudar. Dime, dime. pero en esto de publicar una vacante, yo de repente siento que es demasiado genérico. De repente Mm. como que siento que las empresas ni siquiera saben qué es lo que necesitan, ¿no? De repente me ha tocado ver que con distintas clientes que he tenido a lo largo del tiempo, oye, necesito un auxiliar o necesito un gerente de tal, ¿no? Ok, y entonces la gente de encargada de hacer este paso, se necesita gerente. Pero yo siempre he dicho, oye, los nombres de las posiciones no indican
lo que tiene que hacer, porque S- hay empresas que un gerente es alguien de muy bajo nivel o hay empresas donde un gerente es de altísimo nivel, ¿no? Entonces el nombre, no. Entonces, ¿tú qué recomendarías para que tú vas a hacer una publicación? Tú eres una empresa, tienes una necesidad, ¿qué es lo que le dirías a esta persona? A ver, ¿qué debes de considerar para hacer esta publicación? Y que desde la publicación se puedan descartar personas que a lo mejor no están dentro de este parámetro que tú estás buscando, ¿no? Ujú, Y así que sea menos complicado el poder seleccionar a estas personas. ujú. Y es que lo primero es entender, ¿en verdad necesitas una persona? Si de verdad necesitas una persona, es porque deberías ya tener un proceso. Ya revisaste o sea, ¿tienes un proceso de todo? Ya ¿Sí? empezaste a identificar qué es lo que tienes que hacer en tu empresa, porque por eso te decía que se subestima. O sea, cubrir una vacante en realidad puede ser rápido. Yo le puedo decir a un amigo, oye, necesito un auxiliar. ¿No conoces a alguien que quiera trabajar? Y te pueden pasar a la sobrina, el primo, el pariente, el vecino, y ya la cubriste. Pero cuando esa persona llega, en estricta teoría va a ser un trabajo. Muchas veces el problema no es tanto la vacante, el problema es que ni siquiera tienen identificado qué van a hacer. Yo quiero a alguien inteligente, quiero a alguien bien buena onda, quiero a alguien super pilas, quiero a alguien que hable inglés, para que llegue y yo le diga qué hacer y lo haga. Pero cuando llega la persona, en verdad tú primero, antes que nadie, ¿sabes qué le vas a pedir? Ahorita hablamos de cuánto le vas a pagar, pero si tú sabes qué va a hacer esa persona, va a llegar contigo y qué va a necesitar. Entonces, es mapear primero ese proceso, que en realidad no debería tomar tanto tiempo, porque si tú ya eres una empresa, ya estás vendiendo, ya estás teniendo clientes y necesitas ayuda en un área en particular, tendrías que saber qué va a hacer esa persona. El problema con las vacantes es que muchas veces la vacante es el reflejo de la descripción de puesto. Muchas Estás empresas lo llegando a que un punto hacen, importantísimo. las empresas, Ese que acabas de decir es la descripción del puesto. la Híjole. descri- y es que mira, te diría, vamos a ponerlas, mira, estoy pensando cómo hacerlo como más gráfico. A ver, tengo aquí un montón de sobrecitos. Entonces, mira, este es un sobre vacío, ¿no? O sea, aquí adentro debería estar la descripción de puesto. Aquí adentro está la descripción. La descripción es completa. En la descripción tú me pones qué va a hacer la persona, con quién va a interactuar, qué herramientas necesita, cuál es la formación, idealmente, qué rango de sueldo le vamos a poner dentro de la... Si tú es una empresa pequeña y son tres personas, cada nivel jerárquico y cada función tiene una responsabilidad. Ese alcance, usted es el de finanzas, me va a ayudar, va a tener un presupuesto asignado. Pero esto yo no lo puedo sacar hacia a la calle y no porque esté mal, sino porque la gente allá afuera sí probablemente va a querer trabajar conmigo, sobre todo cuando no saben quién soy. Y yo lo he vivido trabajando para transnacionales, que he trabajado para empresas de manufactura gigantes que tú le dices a alguien allá afuera, nosotros hacemos rines. La gente no ubica a la empresa que hace el rin, ubican el coche completo. Entonces, allá afuera no te conocen, no sabes quién eres, no saben qué haces, ¿por qué van a querer trabajar contigo? La vacante es un anuncio y muchas veces no se sabe escribir ese anuncio porque no se tiene la descripción de puesto, porque no saben lo que van a hacer, porque no lo han planeado y porque creen que es más fácil decir, ocupo un vendedor. ¿Vendedor? ¿En qué nivel? ¿Para qué? ¿A quién le va a reportar? ¿Qué va a hacer? Ok, entonces vamos empezando a decir, a ver, es un anuncio en el cual tú tienes que buscar, captar dar el mensaje correcto. ¿M? Entonces, una vez que tú ya tienes ese mensaje, llegan los candidatos. ¿M? Y entonces tienes este segundo proceso que entiendo es, pues hay que seleccionarlo. Y en esto, seleccionarlo, pues debería ser algo con lo que acabas de decir. Pues, si hay una claridad en qué es lo que necesitas, empiezas a evaluar, ¿no? Pero empezamos a caer en estas prácticas, no sé, incorrectas, etcétera, donde, oye, ¿quién lo puede cubrir? No sé, pero me urge. Esa es una de las cosas que más me urge. Entonces, el primero que pase, chin, Con que esa persona respire. que respire. O fíjate que yo tengo un amigo, un conocido, entonces, ¿esa persona es la adecuada? Un recomendado. Yo no he estado nunca en contra de eso, pero a veces es entender las personas, ¿no? O de repente veo que piden muchos requisitos técnicos para que hagan todo, ¿no? Y las personas a veces llegan con unos grandes requisitos, pero que cuando hablas con ellos, no se apegan a la cultura organizacional de tu empresa, ni se van a pegar, ¿eh? Entonces, cuando empiezas a decir qué es lo más importante, actitud o aptitud, ¿no? Entonces, y hay gente que dice al revés, no, no.
hay que contratar por actitud. Sí, pero Sí, pero no necesitas un médico cirujano que tenga experiencia, que sí tenga un validez, o sea, ingeniero de calidad. ingeniero, o alguien que dices, oye, no puedo poner mis manos, la vida de una persona en alguien que sea muy entusiasta. Entonces, creo que ahí es súper importante el hecho de decir, a ver, ¿cómo seleccionas? ¿Cómo es? Ya decías hace un momento, oye, pues, primero, identifica tu necesidad. ¿Tienes una necesidad? ¿Cuál es? Tienes un proceso, de repente ves en estas, cuando las empresas les empieza a ir bien, empiezan a crecer, ¿no? Y empiezan a decir, necesitamos manos, necesitamos manos. Y de repente, sin darse cuenta, tienen duplicadas o incluso triplicadas puestos. Entonces dices, "Mm". Y luego empiezan a ver, a ver las vacas flacas, y entonces, pues, a que se vayan las personas, ¿no? Entonces, Ujú. en este tema de seleccionar al candidato, tú, en tu experiencia, en este mito o en estas prácticas de se contrata por actitud o por en vez de aptitud, por ganas, por ¿cómo crees que debes de considerar para elegir la persona que, si bien es cierto, con base a una metodología, algo, puedes decir, pues esta, pues sí es. Me queda claro que hay gente, yo conozco y tengo amigos que dicen, nunca me han rechazado porque estudié actuación. Tengo un amigo que dice, a mí yo siempre me he quedado en las vacantes que voy porque yo estudié actuación y entonces me preparo y me meto en personaje y entonces no hay entrevista que no haya pasado. Habrá que ver en qué empresa. Mira, Órale. yo te diría dos cosas. ¿Por qué hablamos tanto del ciclo de vida del colaborador y por qué está tan relacionado con reclutamiento y todo lo que vimos en la empresa? Acuérdate otra vez, y acuérdense amigos que nos están escuchando. El ciclo de vida del colaborador es así, llega, o sea, naces, te desarrollas, creces y te vas, igualito. Reclutamiento, me acabo de improvisar un embudo, sobre todo para mis amigos financieros, administradores, gente de compras, es un embudo. El reclutamiento es un embudo igualito que el sales funnel, igualito que en un proceso de compra. A la parte de arriba es donde pueden llegar los candidatos de diversas maneras. Tú puedes poner un anuncio, un formulario de Microsoft, puedes poner un anuncio en tu página de Facebook, puedes poner un letrero en la ventana y de ahí puede llegar gente, pero alguien que quiere cubrir una vacante no se va a quedar solo con lo que llega. Tú vas a salir a buscar, puedes preguntar activamente, puedes meterte a una base de datos e investigar y después viene la selección para la oferta. Al final voy a ofrecer una posición ya, un contrato y después la persona va a entrar y ahora sí va a trabajar, desarrollarse y después irse. Uno de los grandes problemas por los que no se selecciona fácilmente es porque primero hay sesgos. O sea, si tú como empresa o empresario no tienes claro qué estás buscando y tienes estas ideas preconcebidas, como te decía hace rato, de contratar o encontrar trabajo es bien fácil. Me lo ha dicho mucha gente en mis eventos y en mis mentorías y en mi comunidad. Es que antes era bien fácil. Nada más había una dirección, un teléfono, mandabas el currículum por correo, correo tradicional. Ibas, te hablaban, te entrevistaban y te quedabas. O a veces te refería a un maestro. Eso sigue existiendo, pero el tema el día de hoy es, la oferta y demanda allá afuera es internacional. Así tú seas una pequeña empresa en México, en Colombia, que importas o exportas, con la finalidad de cubrir una función administrativa, en estricta teoría, tú podrías tener a alguien trabajando en cualquier parte del mundo. Súmale que si necesitas inglés y que necesitas a alguien que esté disponible, puedes contratar a alguien que esté en la India, puedes contratar a alguien Claro, que esté en Estados Unidos. Entonces, claro, esa internacionalidad del talento es lo que hace que estos sesgos estén presentes de ambos lados. Ambos lados me refiero a la empresa y los candidatos. Puntualmente del lado de la empresa, esta dificultad de pasar el funnel o el embudo rápido es porque si no tienes esta planeación, todo es como en finanzas, todo es como en calidad, todo es como en compras. Necesitas una planeación. Es la planeación de la fuerza laboral. Así vayas a contratar a una persona. Si no tienes esta planeación, entonces no sabes, en realidad no sabes cuándo la necesitas. En realidad no sabes cuánto tiempo te va a tomar, perdón, seleccionarla y después no vas a saber qué hacer con la persona. Pero puntualmente para seleccionar y que sea fácil y rápido, que esto es algo que le he dicho a gerentes en empresas transnacionales, es qué actividades va a hacer la persona. Vas a contratar una función, no a un
se va a escuchar horrible, amigos, pero no estamos buscando a la persona. Sobre todo esto pasa mucho en los reemplazos. No estamos buscando un clon, estás buscando cubrir una función dentro de tu organización. Y eso cuesta trabajo porque tienes que ser frío, tienes que ser objetivo. ¿Qué necesita la función? Para poder seleccionar fácilmente necesitas entender qué ocupas. O sea, sí, la actitud es importante, por supuesto, porque de pronto puede ser muy incómodo trabajar con alguien que incluso sea grosero, pero necesitas competencias, necesitas facilidad de, ejemplo, palabra, negociación, comunicación, y necesitas típicamente conocimiento o capacidad técnica, Excel, PowerPoint, y llévatelo al software que necesites. Si es un mito muchas veces lo que leemos, por ejemplo, en LinkedIn o en Facebook, de yo contraté a alguien que tenía muchos años sin trabajar y que tenía una gran actitud. Puede ser que una empresa, a una persona le haya pasado, pero si tú tienes, hablemos de una startup, tú tienes ahorita una startup donde lo primero que se pide cuando contratan a alguien es alguien que se ponga todos los sombreros, alguien que haga Claro. de todo, alguien que tenga toda la capacidad. Traes 5 candidatos y sí, habrá alguien con muy buena actitud, habrá alguien con muy buena voz, pero típicamente ese tipo de empresas lo que hacen es, a ver, te pongo una prueba o explícame muy bien un proceso. Un buen candidato, de verdad, aunque no tenga la mejor voz y aunque no haya actuado, si sabe explicar porque sabes preguntar, ahí está la conversación y esa es la calidad de la entrevista. El gran problema en el reclutamiento, te decía, es primero los prejuicios, que yo juzgo a la persona por cómo se ve el currículum, algo que me dijo. Eso no es objetivo. Sí, Claro, la inteligencia artificial también no va a ser objetiva, pero es porque la estamos alimentando nosotros. Los procesos de claro. selección, y pónganme con quien quieran platicar, son muy subjetivos si no tienes claridad de qué estás buscando, un proceso y un seguimiento. Y ese es el gran problema por el cual las vacantes se tardan una eternidad en cubrirse. Puedes atribuirle muchos temas, incluyendo el presupuesto. Y el tema del presupuesto para cubrir en la selección, cuando empiezas a entrevistar y entrevistar, es que no la podemos cubrir, es que no encontramos a la gente, es que mándame más gente o mándame más candidatos. Cuando te sientas con los líderes que están entrevistando, a escuchar qué están buscando, tú me pediste una cosa en papel, tú me dijiste otra cosa en la reunión que tuvimos para empezar a buscar candidatos, tú estás preguntándole otra cosa completamente a los candidatos y entonces no estamos en la misma línea. Es parte Híjole, de la comunicación. eso que estás diciendo es fundamental, Es ¿no? un La verdad es negocio. que es algo así que dices, parece que son diferentes personas las que pidieron eso, ¿no? O Ujú. sea, y en este tema de los prejuicios, y hablando de esas startups, yo tengo clientes que están iniciando y una de las cosas que me dicen es cuando tienen que contratar, sobre todo en posiciones muy especiales, ingenieros eléctricos, que son muy específicos. Y tengo un cliente que me dice, es que nadie lo hace como yo. Cuando me digo, pero es que de eso se trata, de Ujú. eso se trata. Nadie es que nadie eres tú, nadie es tú. Tú tienes que aprender a que nadie eres tú. Tú tienes que buscar y tienes que entender que no vas a encontrar a alguien específicamente como tú, porque pues no, alguien parecido, pero que lo haga distinto que tú no significa que esté mal hecho. O sea, claro, como decíamos al inicio, cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu proceso, no? Y el tema del prejuicio también es tremendo. Yo he visto mucho este tema de cómo voy a contratar este tema y modelos en home office o híbridos. O sea, ¿pero qué tiene? O sea, ¿cuál es el problema? Es que no los veo si trabajan. Ponles objetivos. Es que ¿Cómo tienen los que estás tener evaluando? objetivos las empresas, las personas. Tienes que tener tú mecanismos para saber si cumplen o no. Y también me queda claro que hay personas que por el nivel, en el momento en la curva, no pueden estar en no pueden tener home office. Yo me imagino a un chico que acaba de salir de la universidad que nunca ha trabajado y dice, quiero hacer home office. Dices, ¿por qué no primero vienes a la empresa? Capacitamos, vemos cómo funciona y ya que tengas cierta experiencia, ahora sí, ya te vas, pero no puedes empezar con home office si nunca has trabajado, ¿no? O sea, Que- creo que eso es algo muy importante. Y es Oye, interesante y en que lo este digas. Dime, sentido, dime. no, Te dime, escucho, te dime. escucho. Te voy a decir, es interesante que menciones eso nada más para cerrar el tema de los sesgos, porque una vez más sale este tema generacional. Los Mm, mismos, la misma generación Z es la que está diciendo ahora, no tengo las mismas oportunidades,
pero también cómo está funcionando el mercado laboral. La generación X y los millennials ya tienen mucho conocimiento. Yo no lo tengo. Tengo la capacidad, tengo la actitud. La actitud y demás, todo esto, insisto, también tiene mucho que ver con la planeación, con el nivel jerárquico. Complementando un poquito lo que me decías hace rato. O sea, yo quiero contratar por actitud. Sí puedes contratar por actitud una función que sea entry level, donde tú vayas a enseñar. Pero muchas veces, en muchísimas vacantes, en muchas organizaciones, es una tendencia que se busca a alguien que llegue ya a hacer las cosas. Entonces, por eso también es que ya no existe esa capacidad de entrenar, capacitar, preparar. Si la tienes, entonces sí, ponderas la actitud. Pero para hacer estas ponderaciones necesitas saber qué estás buscando y qué va a pasar a esa persona. Este es el inicio del ciclo. Va a llegar mira, lo contratamos rápido, lo buscamos, entrevistamos, lo hacemos rápido. Contratas una agencia, yo te ayudo. ¿Y ya que tienes a la persona? ¿Ya está el correo? Es, ¿Ya está la computadora? ¿Ya sabes cómo la vas a evaluar? ¿Tienes resultados que vas a medir? Ahí está el eh, tema. eh, esto al cual le llaman de distintas formas, ¿no? Onboarding, Inducción. integración, sí, ya está, ¿no? Yo veo constantemente LinkedIn y de repente veo, bienvenido, fulanito, sutanita, y entonces ves estas fotos bien bonitas donde una computadora, un kit de bienvenida, un termo, artículos publicitarios, y entras a un letrerito con unas palabras súper motivacionales, súper bonitos, y dices, órale, ¿no? Y dices, qué padre debe ser trabajar ahí. Pero luego conoces a las personas y dices, oye, ¿qué pasó? Pues tengo 3 días sentado aquí y nadie me dice qué hacer. Entonces, o de repente llega gente donde a mí me ha tocado, tengo un cliente con el que luego tengo que platicar mucho de esto, donde cuando contrata a alguien, a ver, yo contrato a alguien y desde el día uno ya le exige un resultado espérame, espérame, ni siquiera he entendido la dinámica de la empresa, porque no sé si te ha pasado a ti en temas de finanzas, a pesar de que los números son muy iguales o iguales, de repente hay cosas que las empresas, sobre todo muy específicas, le llaman de una cierta forma. Y cuando llegan las personas, piensan que todo mundo conoce la empresa. Si dices, no, a ver, este término solo lo ocupas tú aquí, nadie más. Entonces, la persona tiene este onboarding o este tema de bienvenida a ir, viene con esta curva natural de aprendizaje, ¿no? O sea, las personas, yo creo que por más capaces que sean, por más experiencia, tienen una curva de aprendizaje. Y entonces, en este surteo de urgencia, de me urge, aquí está, tenemos este problema el día de hoy. No tengo ni computadora, ¿no? A mí me pasa, yo he visto empresas donde no tienen computador y ya te mandaron, o no tienen correo electrónico todavía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer este proceso? Porque además, en este tema de estar ahí, de repente están 2, 3 meses, que es algo de lo que se les acusa mucho a las nuevas generaciones, y se van. O sea, se van. Entonces, a ver, todo lo que se le invirtió y estos datos que dicen, oye, a ver, poder captar a alguien cuesta entre el 60 y el 150% del sueldo. ¡Wow! Y luego cuando llegas, se van cada 3 meses. Y yo de verdad he escuchado muchas empresas decir, es que las nuevas generaciones, es que ya sabes que ocupan la palabra millennial para incluso, ni siquiera son millennials ya, No, pero es ya no. como el nombre, ¿no? Y Ujú. entonces se va 3 meses y se fue. ¿Te has preguntado por qué se fue? ¿No? Digo, ya llegaremos a esa parte del cierre, ¿no? Pero ¿cómo hacer este acompañamiento, este tema en el cual las empresas no solo le tomen una foto de bienvenido, bonito, que te den algo muy bonito y después te abandonen? ¿Sí? O sea, ¿cómo poder hacer, o cómo medir? ¿Tú crees que hay un tiempo donde saber la curva debe ser de 3 meses, de 6 meses, de un año? No lo sé. Ujú. ¿Crees que hay un estándar en esto o no es así? Sí, el estándar nos lo da las buenas prácticas de las empresas transnacionales que típicamente tienen miles de colaboradores y que a lo largo del tiempo miden cómo va creciendo la gente con ellos. Entonces, típicamente, para hablar de la inducción hay que hablar de los resultados y demás. Es decir, para que una persona te dé resultados y tú puedas decir, esta persona me funciona o no, en estricta teoría, una persona da resultados completos en un año. Hay que ver en qué momento del año, vamos a hablar ¿Mm? de año calendario. Si la persona entra en enero,
y tengo súper claro realmente qué va a hacer en esos primeros 3 meses y voy midiendo esos 3 meses y de verdad no funcionó, entonces podemos hablar de que hubo algo de cualquiera de los lados que no estuvo bien, que se pudo mejorar. Pero por trimestre puede ser constante una evaluación. Cada trimestre, como en ventas, cada trimestre tenemos que llegar a esta meta. Si vimos en los 4 trimestres que nunca se llegó, antes de los 4 trimestres tengo alguna herramienta para modificar, avisar, revisar, corregir y trabajar. Es decir, yo necesitaría, volvemos a la planeación, trabajar cada una de las etapas de la gente que está en mi empresa calendarizada. Es planeación, planificación a la inversa, lo puedes hacer así. Si tú sabes que necesitas una persona, calcula cuánto tiempo, qué día necesitas que la persona entre. Si yo necesito, por ejemplo, ahorita, necesito a alguien, estamos en diciembre, necesito a alguien que entre en marzo, tú deberías estar ofertando a la persona o a finales de enero o a máximo la primera o segunda semana de febrero. Si la persona está trabajando, tiene que dejar su empresa actual. Si no está trabajando, tal vez pueda entrar antes. Cuando ya la persona va a entrar, esta inducción o esta capacitación difiere de la curva de aprendizaje, es decir, la bienvenida a la persona es, esta es tu casa, estas son las herramientas, aquí vas a estar, esto es lo que te vamos a medir, así lo vamos a evaluar y si tienes dudas me tienes que decir, este es nuestro estilo de comunicación, aquí están las herramientas. Eso, si te fijas, debería ser bien sencillo, no debería costarte mucho y lo puedes hacer sobre todo hoy con herramientas gratuitas. ChatGPT te puede ayudar, Claude te puede ayudar. Hay herramientas gratuitas que puedes utilizar hasta para grabar videos y explicarle a la gente. Pero el tema es quién lo va a hacer, cómo lo Claro. van a hacer y por qué lo van a hacer. Entonces, si tú no sabes cuánto, o sea, no sabes qué esperar en un año y no sabes qué le vas a pedir a la persona y no sabes cómo la vas a evaluar, por eso es difícil. El estándar es así. En un año la persona pasa ya por todo un ciclo de evaluación. Y en un año yo ya le pude haber dado retroalimentación. Pudimos incluso hasta implementar, si hubiera sido el caso, un acta administrativa, en inglés es Performance Improvement Plan. Si algo no estaba saliendo bien, lo podemos corregir, pero tienes el periodo completo de un año. Un mes, 3 meses es relativamente breve. Lo que suele suceder en estos, que por cierto, México y en Latinoamérica es todavía de los lugares donde se utilizan mucho estos contratos a prueba. Sí, Esas claro, pruebas es porque vamos sobre la marcha, vamos improvisando. Y mira que empresas gigantes improvisan. Llega la claro. persona, la inducción es súper escueta, muy sencillito. Miren, aquí están las herramientas, ustedes ya saben. Y si no, buscamos gente súper proactiva. Háganlo. Y en ese háganlo es adivinar con quién hablo, es yo soy proactivo y busco en el calendario, en el directorio, perdón, aquí en contacto. No hay un proceso establecido de bienvenida, no hay un proceso, no hay una agenda de, mira, si la empresa es pequeña, la empresa es chiquita, pero esta persona nos ayuda en esto, esta persona nos ayuda en esto otro, aquí están todos nuestros clientes. Ese orden no existe. Si no existe ese orden, tampoco se trata de que llegue alguien y seamos extremadamente flexibles pues vamos viendo. Si vamos viendo, esto no va a funcionar. Tienes que empezar a aterrizar. Entonces, ahí es donde entra el gran valor de los consultores, sobre todo para empresas que están a punto de crecer o que ya están creciendo o que están en ese momento en el que saben que hay gente de más, o sea, los layoffs es lo que nos está Ujú. mostrando. Todas las contrataciones que sucedieron masivas durante la pandemia hoy se están reflejando en, ups, no, esto lo podemos hacer diferente, esto podemos reorganizarlo. Entonces, la estructura de la inducción y esa primera etapa de evaluación, si te fijas, alineado con la atracción, es un caminito. Pero la clave, así, si tuviéramos que hacer un súper resumen hasta este momento, la clave es ver desde arriba. O sea, es una visión panorámica de la organización. Esta es la organización, hacia acá quiero llegar, a quien yo traiga, qué lo voy a poner a hacer, cuál piezas de ajedrez, dónde lo voy a poner, para dónde lo puedo mover. Y la comunicación y la transparencia es la clave. Muchas veces en estos procesos de inducción, de las mismas entrevistas y demás, la gente asume, la gente piensa, cree que después van a ver y por no preguntar antes, ahí está el problema. No que Claro, asuman. claro, 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 sí, claro. Que entre asumir y suponer, híjole. Sí, Y sí, sí. fíjate que en este tema uno pensaría que, pues este tema de la bienvenida, del onboarding, pues es solamente para una empresa, para una persona que llega de la calle, pero también hay personas que se mueven de áreas, ¿no?
yo en una de mis otras vidas trabajé en un banco, ¿no? Y entonces era tan grande, que un área en otra podía ser muy diferente. Y recuerdo alguna vez cuando entré a un área de las últimas que estuve, que era muy técnica y que había una interacción con gente de España, trabajábamos directamente. Y me acuerdo que el primer documento que leí estaba tan técnico que nunca había visto, que no entendí nada, ¿no? Yo lo leía y no había quién preguntarle. Entonces, de repente asumimos que como la persona ya viene de adentro, ya no necesita una curva de aprendizaje, ya sabe. Yo, a ver, creo que, o sea, la patama de cultura organizacional te la podría comprar. Si es alguien, pero si es alguien que va de un área a otra, diría, oye, ten cuidado, incluso cuando alguien sube de puesto, ¿no? Alguien me enseñó alguna vez una frase que decía, nadie está suficientemente preparado para el siguiente nivel. Cuando llegas al siguiente nivel, este recibimiento, ya no tienes que sacar fotos y eso, pero también hay que entender que hay una curva, que a lo mejor no era antes, no era líder, no tenía gente a su cargo y ahora ya es líder y tiene gente a su cargo y entonces, pues, te entiende una curva en la cual tiene que ir aprendiendo ciertas cosas, ¿no? O antes tenía tres y ahora tiene 150 personas a su cargo. Entonces, se vuelve este tema donde dices, oye, este onboarding no solo es para personas que vienen de fuera, hay personas que están dentro que necesitas también acompañar, porque te empiezas a dar cuenta que pues, es sumamente importante hacer crecer a las personas de adentro, ¿no? Ujú. ¿Coincides conmigo o crees Total, que no? no, totalmente, porque mira, mientras más grande la organización, y esto se reproduce en empresas pequeñas cuando empiezan a crecer, pero mientras más grande, la complejidad y la necesidad de tener apoyo de áreas estratégicas como recursos humanos eso es fundamental. El pequeño gran problema, una vez más, es que em, a lo mejor esto es más filosófico y más profundo, pero como las organizaciones están vivas y funcionan. La gente, mucha gente en realidad es comprometida y ya sabe lo que tienen que hacer. Los que ya saben lo que tienen que hacer sacan el trabajo. Entonces la gente saca el trabajo, se van haciendo las cosas y vamos viendo. Te prometo que esto funciona en empresas gigantes. Vemos, hay que probar, hay que hacer pruebas. Esa falta de comunicación, de planeación, de estrategia y de conocimiento de qué está sucediendo en la organización es el reflejo de la falta de comunicación. Si tú revisas, por ejemplo, cuando alguien está estudiando un diplomado o maestría, muchas veces están estos famosos casos de Harvard Business Review, que te ponen antes de un examen y es como, en esta empresa sucedió esto. Y siempre va a haber un factor, comunicación. Comunicación no desde el mensaje institucional de que no mandaron una carta, comunicación desde la falta de claridad de los mensajes, de qué se espera, de cómo solicitas algo. Y todo esto está ligado con el movimiento interno. Una vez que tienes esa organización viva y que la gente está aquí, pero la gente a veces se cansa, se aburre, se desespera porque no sabes hacia dónde crecer. De ahí que, si te fijas, esto que hablamos del ciclo de vida del colaborador, el área que da soporte en ese sentido es recursos humanos, pero recursos humanos no es responsable de lo que vive la persona, está para acompañar. El líder de la organización y los mismos colaboradores son quienes se van moviendo en el tablero. Esto que dices tú es absolutamente real porque en reclutamiento, mientras más grande la empresa, tienes reclutamiento externo y reclutamiento interno. El reclutamiento interno va de la mano con una herramienta de recursos humanos que es el plan de sucesión. Ese plan de sucesión es donde tengo ubicada a mi gente porque se supone que ya los evalué. Si ya los evalué, típicamente se llevan a en recursos humanos se le llama Nine Box, que es una cajita donde tú vas a poner a todos tus colaboradores y tienes los que cumplen, los que están por debajo de lo que se espera y los que exceden. Pueden tener diferentes calificaciones. Si tú ya sabes que tienes gente que está excediendo, que da buenos resultados, que ya la evaluaron objetivamente, y si tienes una vacante interna o tienes una vacante en general, ¿por qué no mueves a la persona de adentro para acá? Si para eso es, o sea, el plan de sucesión y tener un nine box y tener mapeado a tu talento interno es algo que se habla mucho en estos años, la movilidad interna. Se espera entonces que la gente que ya está dentro de una organización la puedas mover
para cubrir esas vacantes y que entonces traigas ese talento fresco con actitud para crecer y desarrollar. claro, claro, Pero como no puedo, si yo tengo mi vacante acá y yo debería pasar naturalmente a esta persona que está en este departamento, que ya está lista, que entra ahí, y esto estamos hablando de las realidades, amigos, o sea, la teoría es así. En la realidad, el jefe de esta área dice, no, porque si me quitas a esta persona, que ya lo hace todo, que ya está bien, ¿qué voy a hacer? Porque esta persona aquí no me ha desarrollado a nadie. claro, ¿no? Eso es muy típico. Entonces Ujú. es el desarrollo, ahí es donde ya, o sea, ya los traje, ya los tengo, empiezan a crecer, pero hasta qué punto y qué personas desarrollas y cómo. Porque si no están desarrollados, se te van, te los ganan, la gente se cansa o simplemente no trabaja y se Claro, claro. estanca. Y en este tema donde dices, creo que perfectamente entramos, creo que a la siguiente etapa es, pues tienes que desarrollarlo, tienes que capacitar, ¿no? Entonces de repente este tema de capacitar se entiende como, bueno, pues tenemos que cumplir con darle cursos, ¿no? A la gente. Ah, dar cursos a la gente, ¿no? Y entonces encuentras empresas súper innovadoras que dicen, a ver, ya me cansé de los cursos genéricos que me venden las empresas muy grandes, instituciones educativas que te dan un curso genérico que dicen, no, 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 yo necesito desarrollar. Y hay empresas que dicen, a ver, y crean su propia área de capacitación que son tremendamente eficientes, y otras que dicen, a ver, yo no puedo hacer eso. Ok, pero tienes que entender que tienes que capacitar a las personas. Esto que hablabas, donde tengo a la persona que ya me resuelve todo, y ya picha, cacha, batea, es todo, ¿no? Es la todóloga. Entonces es, oye, ¿y por qué no capacitas a los demás? La capacitación es, no solo son tomar cursos, es que las personas vayan enseñando, compartiendo el conocimiento, ¿no? Porque aparte de capacitación, es una de estas áreas o de estas cosas que suceden en las empresas. Digo, cuando las empresas empiezan a tener problemas, hay que hay que recortar gastos. Y el primer gasto que la gente, cuando yo les pregunto, cuando doy capacitación o cuando doy alguna consultoría, es, oye, si hay que mejorar la rentabilidad, ¿qué gasto? Y no falla. El primero casi siempre, 7 de cada 10 veces es personas. Ujú. Y digo, válgame Dios, ¿no? Entonces los hago que me den ejemplos de, no, a ver, dame otros ejemplos. Capacitación, válgame Dios. O sea, entonces digo, entonces la capacitación no es necesaria. La capacitación es lo que tú le das a las personas para desarrollarlas, para hacer que hagan mejores las cosas. No solo es cumplir con algo que te obligan los gobiernos o las leyes. Tenemos que entender que esta capacitación debe hacer esta parte de hacer crecer. Incluso me atrevería a decir que esto también ayuda a retener a las Ujú, personas, a saber que estés interesado en ellas, en que ujú, les estás dando capacitación. También me ha tocado empresas que están así de trabajo y bueno, pues como hay que cumplir con el checklist de los cursos, pues están inundados y la gente odia la capacitación, ¿no? Porque dice, es que o trabajo o voy a capacitación, o capacitación en línea, y los ves y están apagados sus cámaras, o ves que están, pero yo los identifico ya, ¿no? Dices, no, esta persona está viendo el monitor, pero no es porque me esté viendo, está trabajando. Es ujú, cuando digo, creo que la detección de la capacitación no fue la adecuada, porque ujú, todos tendríamos que reconocer que siempre podemos mejorar, que siempre debemos mejorar, que tu organización tiene que hacer, que tus colaboradores tienen que crecer. En este tema, a mí me encanta este tema de la mejora continua, en este tema de cómo hacemos mejor las cosas y voltear a ver qué hacen las demás empresas, qué podemos hacer, cómo hacer entender. Hace un tiempecillo tuve la oportunidad de hablar con una directora del curso más de una empresa de Amazon. Entonces, hablaba de cosas muy importantes de cómo hacer que toda la organización tuviera conocimientos de finanzas, que ujú, supiera que todo lo que hacían era algo, ¿no? Y la verdad es que creo que es la tercera vez que escucho en mi vida que alguien de recursos humanos, y luego digo recursos humanos, pero yo creo que aparte hoy en día se enojan las personas cuando dicen, es que no es recursos humanos, es gestión de talento, llámale como quieras. Llámale como quieras, porque el nombre, yo conozco empresas que le ponen un el nombre people súper bonito team. y nada que ver, ¿no? Pero en Ujú, este tema yo decía, wow, yo le pregunto, ¿y cómo logras eso? ¿Cómo logras que las personas
que los del almacén, que los que no trabajan cerca de los números sepan que esto al final son números. Me decía, pues capacitándolos, los líderes de las áreas son los que tienen que asumir ese rol. ¿Y cómo los asumen? Porque también los capacitamos, ¿no? Se decía, Ujú. órale. O sea, y de verdad es que no lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y entonces, por eso tal vez te das cuenta que esta división entre las empresas muy grandes y las llamadas pymes, ¿no? Que yo digo que las empresas pymes no necesariamente son por ventas, están catalogadas por ventas, pero yo conozco empresas que venden miles de millones y son pymes no por ventas, sino por chip, ¿no? Ujú, Porque su actitud es de una empresa pequeña, de ujú. una empresa que va empezando, ¿no? En este tema, tú en capacitación, ¿tú qué puedes, tú crees que es de estos gastos que debemos suprimir a la menor, que sí debemos hacer una detección? Porque me da la impresión que me vas a contestar, porque creo que de esta plática ha sido mucho planeación, pero no quiero dejar no quiero obviar, no quiero S- suponer. Sí, o sea, mire, existe por supuesto, o sea, eso, esa palabra que dijiste es clave, detección, es la detección de necesidades de capacitación. Ejemplo, si en este momento estamos viendo que la inteligencia artificial, todo el mundo la está utilizando, las empresas que dicen, aquí no se usa la IA, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si puede ayudarme, si yo, el regresar a escuchar a la gente es la clave. Sí, la planeación, pero en el tema de capacitación y lo que decías de mejora continua, la gente que está ejecutando las tareas son los primeros que te van a decir qué necesitan, qué está pasando, qué está fallando. Esa escucha y esa comunicación muchas veces no está. La capacitación, o sea, la regla de capacitación que muchas empresas te van a decir es el 70% del aprendizaje no se da en un curso, se da en el día a día. Dejémosle al 10% el costo para un curso, o sea, una capacitación formal, entrenamiento. Después puedo aprender con mis colegas y gran parte de mi aprendizaje y desarrollo va a ser en el día a día en mi trabajo. Entonces, ¿por qué se corta el presupuesto de capacitación? ¿En qué estoy invirtiendo? ¿En qué estoy capacitando? Porque son cosas diferentes. Por ejemplo, en las empresas muy grandes hay programas de desarrollo de liderazgo, gestión de talento de mujeres, de líderes tempranos, de trainees. Entonces, sí, ahí hay muchísimas herramientas involucradas y hay muchos programas, cursos, costos, por ejemplo, que la empresa a veces absorbe porque a su mejor talento le quieren pagar una maestría. Ahí sí es donde empiezan a haber recortes y se detienen. Pero en estricta teoría, la capacitación más básica es, primero, responsabilidad del colaborador. Si yo estoy dándome cuenta que algo no lo sé hacer, no lo entiendo, no lo puedo, algo está fallando, yo debería poder levantar la mano y decir, oigan, esto no lo sé hacer, no sé cómo se usa. Me pueden ayudar aquí, pero muchas veces la gente lo busca solito y a veces por fuera. Estas capacitaciones que dices, por ejemplo, de que todo el mundo le da clic súper rápido porque la tengo que cumplir, porque estamos hasta acá de trabajo y otra vez hay que hacerlo de ética, otra vez tenemos que hacer el curso de no sé qué y de el de seguridad. Sí, porque siguen habiendo accidentes. Esta comunicación, Amazon es un ejemplo hermoso que yo a toda la gente le recomiendo que vean sus procesos porque además son abiertos. Amazon es una de las empresas más lindas porque tiene toda su información transparente. Tú quieres ver un proceso de selección completo, ve el de Amazon. Amazon te dice, yo nunca te voy a dar feedback, te voy a dar cierre, pero jamás te voy a decir por qué no pasaste mis entrevistas. Amazon tiene un programa que se llama Bar Racers, que entrevista a alguien de cualquier área, no de la que te van a contratar, porque saben cómo es la cultura de la empresa. Y las reuniones en Amazon son con propósito, no tienen juntitis y no están obsesionados con, literalmente, esta junta pudo haber sido un correo. Entonces, eso no se tiene en todos lados, pero partimos de la claridad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y creo que en inglés hay dos términos que te pueden ayudar, sobre todo si eres una empresa que tiene que ver si en verdad tienes que capacitar. O sea, hay cumplimientos y cosas que la ley nos pide, por supuesto, pero esas son muy básicas. Todo lo adicional, tú decides. Es upskilling y reskilling recientemente. O sea, el reskilling es, ya tengo a mi fuerza laboral, pero está entrando la inteligencia artificial. Necesito que todos los de ventas, los de finanzas, de RH, todos sepan cómo usar esta aplicación. Les voy a dar una nueva habilidad o la vamos a trabajar. Y perdón, es upskilling. El reskilling es vamos a aprender otra cosa. Up.
subir y el reskilling vamos a trabajar en otras habilidades que necesito porque si mis operadores ya no van a hacer esto o la gente de call center ahora los puedo poner a que hagan otra cosa. Pero una vez más nos va a llevar a entender qué está haciendo la gente, qué necesito que hagan, cómo. Una de las capacitaciones que siempre digo, la más básica que todo el mundo debería tener es la de atención al cliente. Estés en el área en la que estés, tú tienes que entender, y eso es lo que tiene Amazon, por cierto. O sea, Amazon tiene sus principios de liderazgo y en los principios de liderazgo te dice, el cliente está al centro. Todos entienden. Si tú tienes un problema con Amazon y pides un reembolso, lo primero que te dicen es, lamento que haya pasado esto. Casi, casi, ni te, bueno, al menos a mí nunca me han preguntado, ¿a dónde te reembolso? ¿Quieres que te reembolse en tu cuenta? Te reembolso tu tarjeta, tú dime. Pero saben que el cliente es la prioridad y que el cliente es lo que nos mantiene y lo nos hace crecer. Entender todo esto se puede cuando bajas la información y tienes claro estos periodos que está viviendo la gente al interior. Claro, claro. Y en este tema de atención al cliente también hay ejemplos, el ejemplo de Disney o Disney, el cómo tratar a la gente, que no importa que no seas alguien que venda, no seas alguien que tenga, de repente encuentras a alguien y dices, oye, duda, pregunte allá. No te cuesta nada pararte y decir no. Y eso es parte de la cultura organizacional que creo que muchas empresas deben de trabajar. Oye, y creo que el último tema, digo, este tema es el cierre. Ujú. Cerrar un ciclo en una empresa. Hoy le llaman desvinculación, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar no se le hablaba tan bonito, pero me gusta el término, porque Ujú, es algo complicado. Hay dos posibles, ¿no? Cuando tú decides decir, ya quiero irme, puede ser en buenos términos o no, porque puede estar, no haber hecho los procesos anteriores bien y decir, me quiero ir porque no me siento valorado, valorada y me voy a ir. Y la otra es porque, pues, ya te diste cuenta que esta persona no ha cumplido con los objetivos. A mí me llama mucho la atención, como de repente he escuchado personas decir, tal persona se va a ir porque no sabe, usan palabras que no me gustaría utilizar. ujú, ujú. Pero este tema es decir, oye, y yo pregunto, ¿la gente se vuelve incompetente de la noche a la mañana? ¿Dónde está este seguimiento? Ujú, O la forma de cerrar es brusca. eh, Mañana, por favor, puedes venir a recursos a que te instalen un nuevo software. Y va la gente, ¿no? Con su computadora. Y ya una vez que salen, siéntate. Ya ahí está tu renuncia. Ya. sí. Entonces, Historias son de terror. tremendas, ¿no? Es de Ujú, terror, ¿no? sí. Y yo podría decir, no, bueno, pero son las menos. Uy, no. No son las menos, ¿no? Entonces este tema de hacer una encuesta de salida, no, bueno, pues ni siquiera, en muchas de las organizaciones ni siquiera se considera, ¿no? O sea, yo alguna vez escuché una frase que me llamó mucho la atención y que decía, ¿quieres ver cómo es una organización? Ve cómo despide a su Ujú, gente. O sea, y ahí te das cuenta cómo estas empresas que pregonan ser socialmente responsables, ejemplos, no sé qué, de estas de las fotos, y dices, ujú, ¿cómo? ¿Le negociaste la salida a una persona? O sea, le ujú, dijiste de un día a otro, bye, le hiciste la fiesta, hoy le celebraste la fiesta y les dijiste a todos son valiosísimos, y mañana los citaste y le diste las gracias, válgame Dios. Eso a mí, digo, que entiendo que hay personas que por diversas circunstancias la actitud y cosas van cambiando, sobre todo cuando se van sintiendo frustradas y eso, ¿no? Y que llega un punto en que es inevitable a veces desvincular a alguien, ¿no? Que creo que es una de estas últimas cosas que hay que hacer, pero también tengo claro que hay momentos en los cuales pues, lo tienes que hacer ujú, y que también hay gentes, pero en este tema de hacer, yo creo que esta es la etapa en la cual, si muchísimas empresas sí te pueden decir, no, sí hacemos ¿cómo se llama? Buenos anuncios, sí reclutamos, sí capacitamos. Oye, ¿y cómo desvinculas a la gente? ujú. Ah, pues así, le doy una patada y se va y con Sí, fuerza para que se acuerde de mí. Dices, en recursos wow, humanos, o sea, algo de lo que se habla es de las mejores prácticas y es cuando hablamos del ciclo completo, la entrada es onboarding y la salida es offboarding.
Y esto es efectivamente donde muchísimas organizaciones no le, o sea, si a veces no le prestan atención a atracción de talento, menos a la salida. Las que sí hacen las encuestas de salida y no las revisan. Las que no Claro. miden el tiempo que estuvo la persona y por qué se fue. Esto que decías, sí, o sea, como no hay una medición, como no hay una revisión, como no hay una comunicación constante, y llega un punto en el que literalmente nadie hace nada. La persona se queja, dice, explica, pero el líder minimiza. La cultura, si te fijas, o sea, la línea transversal en todo ese ciclo de vida, del momento en que llega la persona hasta que sale, esa es la cultura de la empresa. La cultura de la empresa, sobre todo cuando es tóxica, es lo que genera problemas por todos lados. Y que se te va la gente o tú los despides y efectivamente es la forma. Creo que la gran lección o lo que debemos tener en cuenta es, así como entra la gente, así se puede ir. Y puede ser o no algo que se pudo haber evitado. Hoy, sobre todo, esto es mucho más volátil, digamos. O sea, hay gente que todavía piensa que todo el mundo debería permanecer en la empresa más de 5 años, 10. Son pocas las personas que duran mucho tiempo en una organización. Esa información promedio la podemos encontrar en LinkedIn, por ejemplo. Ahí te dice toda, en esta empresa la gente dura aproximadamente tantos años, o se mueven dentro de la organización tantos años, o salen en tantos años. Eso lo puedes ver con tu cuenta premium, si la tienes. Ahí están las estadísticas ¿Eh? cuando ves los datos de una organización. Entonces, si ya sabes, si yo como empresa ya sé que la gente en cierto puesto me está durando cierto tiempo, ¿qué es? ¿Es la función? ¿Son las actividades? ¿Es algo natural? Porque es algo que yo podría, ahí es donde entra la bella inteligencia artificial hoy, podría yo automatizar ese proceso y en realidad no lo tiene que hacer un humano, o con menos ayuda, o cómo manejamos esos procesos. Y es un tema de comunicación, de estilo, de cultura, de respeto, pero tiene que haber alguien al pendiente todo el tiempo. Y a veces, cuando las organizaciones, te decía yo, ya funcionan, ya son como en piloto automático, aunque recursos humanos le diga al líder, esto no está bien, o la persona que lo lleve, empresas pequeñas. El contador es el que hace finanzas, recursos humanos, contratos, salidas. ¿En verdad Claro, necesitas que esa persona haga todo o puedes descentralizar? ¿Y cómo lo claro, vas a hacer? ¿Y por qué? Porque al final del día, si la gente ya está aquí, si estamos generando un recurso, no estoy diciendo que digamos que somos una familia, somos un ente vivo que merecemos respeto y que tenemos un trabajo. Si estamos entregando un resultado o no, eso debería ser claro, debería ser transparente y deberíamos tener la capacidad de levantar la mano y decir, esto no está bien. Pero ahí es donde entra todo el tema netamente humano. La gente miente, la gente oculta, la gente asume, la gente tiene miedo. Y cuando del mismo líder de la organización no viene la indicación de, aquí es transparente, aquí se dicen las cosas, dímelo de frente. Porque me ha tocado estar igual en empresas enormes donde el gerente te dice, dime las cosas, dime ahorita. Y no me digas las cosas bonito, dímelas como son. Esa es la cultura que genera y las empresas que tienen esta cultura abierta y transparente. No es abierta porque estén los escritorios abiertos, es abierta por claro. la Eso, comunicación. claro, claro. De repente piensan que ahora somos una empresa, como somos Google, porque ya no usamos corbata. Sí, ¿Eh? no, no. Y si te ¿No? fijas, es un tema muy humano. Es al final, Claro, en estricta teoría, yo me llegaba a dar esas super conversaciones slash pleitos de por qué estamos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en esto cuando lo podríamos resolver tan fácil. Mientras más grande, a veces más burocracia, mientras más pequeña, a veces más autoridad. Entonces, se tiene que encontrar ese balance y se puede aprender buscando mejores prácticas, porque ahí están los reportes de las grandes empresas de consultoría. Ahí están las mejores prácticas de las mismas compañías, empresas como Zapier, Amazon, LinkedIn, ellos mismos comparten sus casos de éxito. Y ahí tú puedes leer, o sea, por eso te decía yo que hay muchas cosas que de verdad tienes el acceso prácticamente gratis. Inviertes un tiempo, pero hay muchas cosas con las que puedes aprender y mejorar tus procesos y la manera en la que se comunica al interior de la empresa. claro. Y esto, digo, cierra un círculo vicioso. Tú cierras mal, te Sí, urge contratar a alguien porque te urge y entonces contratas a quien sea y se vuelve un círculo vicioso. Por eso muchas empresas caen en esta dinámica, ¿no? sin Pero la pausas, verdad es que pausas, esta amigos. plática, me encantaría que estuviéramos más tiempo aquí, pero yo sé que tienes otros compromisos Sí. y te agradezco enormemente este tiempo y sobre todo todo este conocimiento que compartes a la audiencia que es súper importante. Y lo único que te quiero pedir es
que tú puedas decirle, si le puedes decir dos o tres buenas prácticas que debería hacer una empresa, no importa el tamaño, no quiero hablar de tamaño, sino que con tres aprendizajes que podríamos cerrar el día de hoy, ¿qué les podrías recomendar? Primero planear. De verdad, la planificación yo creo que muchos la pasamos por alto. Y cuando tú tienes claridad de lo que... Hay muchas cosas que vamos a tener que resolver efectivamente sobre la marcha, va a haber cosas que no están en nuestro control, pero tener claridad de los momentos del año para nuestra organización o de qué es lo que estamos esperando. Un poco de claridad de planeación, de verdad, amigos. La segunda, la comunicación y el respeto al interior de la empresa. Eso yo creo que también es algo que pareciera muy sencillo, pero a veces de verdad es como descubrir el hilo negro. Cuando escuchamos a nuestros compañeros, cuando escuchamos a nuestros líderes, no por compromiso. Esas sesiones famosas que se recomiendan de tener un one-on-one con alguien de tu equipo, es para escuchar, para entender y hacerlas rápidas. No tienen que ser reuniones eternas, pero tiene que haber momentos para comunicar, para entender y para tocar base de qué está pasando. Rapidito, no tiene que ser mucho tiempo. Y de verdad, valoren lo que tienen. Valorar eso, el qué empresa soy, qué ofrezco, qué estoy yo percibiendo del mercado. El estar atentos, yo creo que es un tema de escucha activa al interior y al exterior de la organización, porque cuando valoras lo que tienes adentro, puedes ver lo que está allá afuera y viceversa, o sea, ¿qué está pasando allá en el mercado? Es esta atención a lo que está sucediendo, porque efectivamente las cosas pueden cambiar, pero muchas veces la gente se queda con, no, aquí adentro estamos súper bien. Cualquier persona va a querer trabajar con nosotros. Sales a buscar y nadie te conoce y nadie quiere trabajar contigo. Entonces hay que ser muy modestos en ese sentido y agudos para escuchar y analizar. Entonces hay que estar abiertos. Comuniquemos, amigos. Respeto, Ok, respeto en las empresas. Eso ok. se necesita mucho hoy. Ok, muchísimas gracias. No dejen de seguir a Isca en sus redes sociales, principalmente en LinkedIn, donde es una persona que aporta muchísima información. Todos los días tiene algo, tiene un modelo que está ahí en su página que pueden acceder a él y ver realmente cosas importantes, ¿no? Que te pueden ayudar desde el punto de vista como colaborador, como persona que quiere trabajar y también como empresa que necesitas mejorar esto, ¿no? Porque esto no solamente es en una sola vía. Muchísimas gracias, Isca. Te agradezco muchísimo nuevamente tu tiempo. Y bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y gracias a todos por habernos escuchado y recuerden, juntos hagamos que las cosas sucedan.